Janet Tello. Nosotros, entre tanto, hemos recibido en la cabina de RPP al miembro del Tribunal Constitucional, doctor Gutiérrez Tixi, al que saludo y ofrezco las buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Puesto que estamos hablando sobre presupuesto, quisiera preguntarle sobre un tema que no es de hoy, pero que se ha discutido mucho en los últimos tiempos. Se reprocha al Tribunal Constitucional haber abierto la puerta para que los congresistas sientan que, contradiciendo lo que la Constitución dice, ellos sí tienen iniciativa de gasto. Su punto de vista sobre el tema. Bueno, no es exacto propiamente el tema, porque lo que el tribunal ha señalado en una sentencia es de que hay asuntos relativos a los derechos humanos que de algún modo también merecen una atención de una manera sostenida, coordinada con el Parlamento. O sea, por ejemplo, el hecho mismo de tener que resolver algunas controversias que generan deuda social de muchos años. Entonces, de alguna forma, es necesario pues que si el gobierno no implementa determinadas políticas, hay la posibilidad de que en materia de la ejecución de derechos fundamentales el Parlamento pueda tomar algún tipo de iniciativa. Pero eso no significa también que esto se ejecute de modo inmediato, que al final afecte los principios de carácter presupuestal. Todo lo contrario, ¿no? Es decir, la asignación presupuestal es una tarea que le corresponde de manera coordinada tanto al Ejecutivo como al Legislativo. En todo caso... Pero sin iniciativa de gasto el Legislativo. Claro, pueden modificar la ley de presupuesto. Claro, no tienen iniciativa de gasto en efecto, pero sí hay un programa constitucional en lo que se refiere a los derechos, o sea, derechos de carácter fundamental, cuando se requiere determinada implementación y materialización de los derechos humanos. Definitivamente, todo acto legislativo tiene un contenido también económico, eso es insoslayable, ¿no? Pero claro, el hecho mismo de, por ejemplo, implementar una empresa, de generar un salvataje para un banco, o no sé, de generar la concesión de un beneficio, esos son temas pues que no competen a lo que significa la iniciativa de gasto. ¿Qué tipo de gasto a usted le parece que sí estaría justificado? O sea, la reserva estaba ligada esencialmente a la discusión de los derechos sociales. O sea, por ejemplo, repito, lo que dice la Constitución, por ejemplo, que habla de la educación, de la salud, ¿no? de la pensión, como condiciones básicas para poder buscar que las personas más pobres tengan mejores niveles de calidad de vida, ¿no? Y por tanto sí había un margen para que el legislador pueda aprobar normas como un código de trabajo, por ejemplo, que no se aprueba hasta el día de hoy, que son importantes y necesarias. Ahora bien, claro, esto requiere de algún modo la implementación presupuestal y sí, allí en efecto mucho tiene que ver el accionar que deberá desarrollar el Poder Ejecutivo. El tribunal va a pronunciarse, entiendo, seguramente en algún momento, para precisar mejor estos temas. ¿Respecto de qué demanda? Nosotros tenemos, lo que pasa, lo conversábamos también, ¿no? O sea, frente a la falta de actuación del gobierno, hay un embalsamiento de deudas y no solamente expectativas actuales, sino pasadas. ¿Remuneraciones? Pensiones o pagos de, por ejemplo, profesores que de los años 80, 90, sí. Hasta el día de hoy no han podido obtener ni siquiera un poco de lo que ellos han contribuido o lo que les correspondía a su remuneración. Entonces todo eso va después en queja al Parlamento y después viene el sistema de justicia. Y tenemos todo el sistema de justicia una cantidad impresionante de demandas de amparo que piden que se ejecute la deuda social que le tiene pendiente el Estado. Entonces es una problemática general, ¿no? Entonces, de algún modo también creo que es importante que el Ejecutivo no solamente busque establecer candados, sino también realice acciones positivas que permitan dar una solución a largo plazo. O sea, yo creo que los profesores, la gente, los pescadores, la gente que está litigando por años, yo creo que también entiende la problemática del Estado que no tiene los recursos necesarios para poder atender de manera inmediata estas demandas, pero creo que también sería importante sentarlos en la mesa o establecer con claridad un futuro en el cual poco a poco se vaya saldando todas estas demandas que se han acumulado para nuestro Ahora, país. Lo que muchos congresistas han venido diciendo es que hay un fallo del Tribunal Constitucional que efectivamente reconoce lo que la Constitución dice, que no hay iniciativa de gasto en el Congreso del año en curso. Claro. Pero sí a partir del próximo año. Sí, por eso. ¿Por qué a alguien se le ocurrió abrir esa puerta? Pero claro, o sea, al final de cuentas, cuando hay una norma aprobada por el Congreso, esa es precisamente la
lo hermoso del sistema de control, ¿no? Es decir, cuando el Parlamento o cualquier poder se excede, entonces eso puede llegar al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, frente a una demanda cuestionando algún exceso en el gasto presupuestal de parte del Parlamento, puede declarar inconstitucional la norma. O sea, es así de sencillo. Así como lo ves, una demanda de inconstitucionalidad contra una ley de salvataje, no sé, pues Petroperú, que está en situación complejo. Tenemos un caso parecido hoy en día en el Tribunal Constitucional. Se les ha presentado ya, hoy, eso, entonces, ¿no? Entonces Colegio de Abogados de Arequipa. Así es, entonces, pues, de alguna forma, cada caso se valorará y evaluará si es que de algún modo hay un exceso, ¿no? En lo que se refiere a la iniciativa de gasto. Pero eso no es el Congreso, ¿eh? Eso es el Ejecutivo. Exacto, justo eso discutíamos ahora, ¿no? Y que también es interesante porque ahí se plantea también hasta dónde puede ser el alcance del control del gasto, ¿no? Inclusive tratándose de acciones del Ejecutivo a través de decretos de urgencia. O sea, un tema muy interesante, hay todavía mucho por decir, no se ha dicho la última palabra. Pero ¿no piensa usted que esa formulación hecha por el TC ha abierto la puerta a los congresistas ávidos de que haya gasto social en sus regiones? No, pero yo recuerdo, no sé cuál podría ser. Yo recuerdo la misma mecánica de los últimos años, antes inclusive de este Tribunal Constitucional, viene sucediendo ahora, ¿no? O sea, las demandas sociales están embalsadas. Y por eso es que durante el gobierno de Castillo se aprobaron una serie de normas que han estado permanentemente en el ámbito. FONAVI inclusive se aprobó antes de este Tribunal Constitucional, porque es una problemática que no salimos. O sea, tenemos que salir de alguna forma, ¿no? Pero eso ya escapa pues al Tribunal Constitucional y más compete al gobierno para que también asuma todas estas problemáticas sociales y pueda resolverlas y evitar que lleguemos a estos niveles de un Congreso que al final termina actuando de manera populista, o un Tribunal Constitucional que tiene que de alguna forma tratar de sopesar el gasto, pero también los derechos humanos, porque es una lógica también que hay derechos humanos de por medio involucrados, ¿no? Tenemos la problemática, hay pescadores que ganaban 1.200, 1.300, hoy en día ganan 660 soles. Y en realidad, pues, demandan al menos un aumento, y hasta aumentarle 40 soles ya es un problema o un freno para la tecnocracia. Entonces la tecnocracia también tiene que tratar de buscar algunas fórmulas que permitan tratar de actuar en el tiempo y mejorar toda esa situación y evitar la judicialización, que no es un problema, repito, solo del tribunal, es un problema de todo el aparato estatal. Hay otro tema que ha dado lugar a reproches al Tribunal Constitucional que no tiene que ver con el presupuesto, sino con la ex primera ministra Betsy Chávez, puesto que el TC decidió que la señora Chávez debía ser liberada y estaba cumpliendo prisión preventiva. ¿Qué reflexión hace usted sobre esa decisión y las consecuencias a las que eso llevó? Que la señora Chávez se asile creando esta situación de fricción diplomática con México. Claro, es que sería para nosotros, sobre todo quienes cultivamos el derecho constitucional, realmente pues muy difícil poder justificar que una persona, sea cual sea, tenga el nombre que tenga, esté en una prisión sin una condena o mandato de prisión efectiva. Por lo tanto, en este caso, nosotros lo que hemos advertido es que hay 8 días que la señora ha estado sin un mandato vigente. Por lo tanto, es un asunto... ¿Por qué se llegó a eso? ¿Quién es responsable de que quien tenía una prisión preventiva? Lamentablemente tenemos ahora también otros tipos de problemas. Problemas donde tenemos que la apelación de una persona detenida se demora 23 días para que pueda subir a la sala, y una persona detenida durante este trámite sin poder llegar a su medio de impugnación en una sala superior. Tenemos casos también de detenciones preliminares que se exceden o se superan. O sea, tenemos un grave problema en materia de la justicia. Pero hay un principio fundamental en un Estado democrático constitucional. Nadie puede estar en una cárcel, en ninguna carceleta, si no tiene un mandato judicial vigente. Eso es una regla de la civilización, de la civilidad moderna. Eso es inconcebible. Por lo tanto, creo que ahí sí hay una llamada de atención a todo el sistema judicial, que esto ya no puede seguir sucediendo. Y en el caso concretamente de Betsy Chávez, lo que dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia fue que inmediatamente el fiscal debería requerir una nueva prisión preventiva y convocarse una audiencia en el acto para que pueda resolverse la situación de la señora Betsy Chávez. No se hizo en el acto, tomó varios días. Retiraron el pedido. Sí. Lo retiró, el fiscal retiró el pedido. Consideró pues que quizás ya no tenía la capacidad para poder pedir una prolongación de la prisión preventiva, lo retiró y se archivó. O sea, allí quizás, no lo sé, ya eso es un tema propiamente penal. El fiscal tenía plenamente competencia para requerir una nueva prolongación de prisión preventiva, el juez convocar a la audiencia y simplemente imponerle una nueva prisión. Eso dice la sentencia. Eso dice la sentencia. Y deja ese margen para que actúe el Poder Judicial y el Ministerio Público.
no se hizo. Entonces, Y bueno, en ese entonces ya caso, hay- ¿usted cree que hay ha un habido tema una que- negligencia por parte del Poder Judicial? No podría calificar, pero creo que a veces también quizás el sistema de justicia, lamentablemente, y eso no es una problemática al día de hoy, muchas veces actúa, yo diría, al revés, ¿no? O encarcela, o dicta una prisión preventiva, o dicta una medida de restricción, y después recién se pone a andar toda la trama para poder justificar los elementos necesarios para llevar a proceso y finalmente a condenar a una persona. ¿Y eso cómo se demuestra? Con los cerca de 40.000 presos sin sentencia que tenemos en las cárceles. O sea, una cosa impresionante. Pero tienen prisión preventiva. Evidentemente tiene que tener Y prisión no preventiva, tienen sentencia, pero fácilmente te tiran 36 meses de prisión preventiva y bueno, a veces lo que se espera es hasta los últimos meses para recién empezar a accionar. Y eso es preocupante, pues, ¿no? Porque no esperemos que un día llegue para nosotros. O sea, eso es injustificable en un Estado constitucional. Y un tribunal constitucional, pues sea cual fuere, no solo este, ¿no? Yo creo que cualquier tribunal no va a poder sustraer de la ese decisión que ustedes tomaron sobre Betsy Chávez y que condujo a su liberación y en consecuencia a su asilo en México, ustedes consideran que no había alternativa, que tenían que hacer eso en vista de la negligencia del Poder Judicial. Es que claro, o sea, yo creo que los fiscales, por ejemplo, muchas veces dicen, no, el Tribunal Constitucional dio una sentencia, ya con eso se acabó todo. No. Yo creo que también un fiscal tiene toda la formación necesaria para poder activar mecanismos que permitan reencauzar sus procedimientos para poder llevar a cabo y buscar, tratar de reencauzarlas con la finalidad de obtener lo que ellos buscan en su función de persecución penal. En este caso en concreto de Betsy Chávez, evidentemente había la posibilidad de que se pueda plantear una nueva prolongación de prisión preventiva, lo que no se hizo. Ahora, eso tendrá que responder el fiscal que retiró la solicitud. Muy bien. Hablemos entonces sobre otro tema en el que se haya un poco entrampado el Tribunal Constitucional desde hace ya ciertas semanas, que es el conflicto competencial entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público en torno a la fiscal de la Nación. Explíquenos cuál es el estado de ese problema. Bueno, que esa es una reciente demanda competencial interpuesta por, en este caso en concreto, la Junta Nacional de Justicia. Y bueno, se ha iniciado el trámite de una demanda competencial y se ha admitido la demanda, por lo tanto se va a correr traslado a... ¿Quién ha presentado la demanda? La Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? ¿No? Contra el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene 30 días hábiles para contestar la demanda. Luego, después de lo que habrá una audiencia y finalmente la sentencia. Entiendo que ya se presentó una medida cautelar. Sí. ¿No? La medida cautelar sí vamos a tener que pronunciarnos en un plazo breve dentro del trámite que corresponda, ¿no? A efectos de determinar si es que las acciones realizadas por el Poder Judicial a través del juez constitucional son constitucionalmente admisibles en una competencia que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia o no. Eso se va a tener que ver pronto. Entre tanto, el señor Tomás Saladino Gálvez es el fiscal de la Nación y no aquella que ha sido restablecida en sus funciones. Es que yo entiendo que la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo, sí. Es decir, es un poder del Estado. Sí. Es tan poder como la Fiscalía o el Tribunal Constitucional. Sí. Y la asignación de competencia que tiene la Junta Nacional de Justicia precisamente es habilitar a un funcionario para que ejerza su rol como fiscal o como juez. Y en este caso, el que tiene la palabra, entiendo que es la Junta Nacional de Justicia cuando hay este tipo de situaciones para habilitar o rehabilitar a un magistrado para que ejerza su función. Pero yo tengo entendido que es la Junta de Fiscales Supremos la que escoge claro, la quién Junta es de el fiscal Fiscales de la Supremos, Nación. claro, pero la Junta de Fiscales Supremos tiene que recibir el mandato de la Junta Nacional de Justicia para proceder a formalizar e instalar al fiscal. Cuando hay alguien que se Claro, incorpora pero en este o que caso, es restablecido. En este caso no voy a hacer a propósito, no conozco al detalle el caso, pero entiendo que el Poder Judicial tendría que ordenar a la Junta para que proceda con el acto de comunicación a la Junta de Fiscales Supremos para poder formalizar una reincorporación. Es un trámite. Porque si dejamos al margen a la Junta, no tendría sentido que la Junta exista, propiamente dicho. Entonces la Junta no sería un poder. O sea, precisamente el poder de la Junta es el nombramiento, la destitución y la ratificación, algo que hace bastante tiempo no se viene haciendo y que también ahí hay una asignación de competencia importantísima que significa controlar la calidad de desempeño de jueces y fiscales que, conforme a la Constitución, la Junta Nacional de Justicia debe realizar cada 7 años.
Entonces, ahí hay competencias, me imagino que deben estar en una situación de refundación de la Junta, de asumir todas las competencias que tienen, pero ciertamente esa es la tarea que la con Constitución le da algunas a dificultades la respecto Constitución. de su presidente también, que es objeto de cuestionamientos judiciales. Yo creo que Como usted institucional, sabe, ¿no? Porque el señor Gino definitivamente Ríos. toda la problemática que ha tenido, que es innegable, que dio lugar inclusive a la desactivación del Consejo Nacional de Magistratura y nuevamente a reinstalar esta institución tan importante en las democracias modernas, ¿no? Todos los países que tienen un sistema de justicia avanzado tienen un Consejo de la Judicatura, ¿no? Es el caso de Italia, es el caso de Francia, es el caso de España. O sea, la importancia de tener un órgano fuera del poder político que transfiera poder a los jueces y fiscales y por otro lado controle la idoneidad es sustancial en cualquier democracia. Otro conflicto igualmente enrevesado es el que se ha planteado entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial a propósito de la candidatura del ex juez supremo Duberlí Rodríguez. Su opinión sobre el estado de este conflicto. Ese es un tema también interesante que el Tribunal Constitucional va a tener una oportunidad para poder marcar una línea de lo que puede significar un amparo electoral que no tenemos en el Perú. Y eso quizás ha dado lugar a una frustración de muchos afectados en su derecho a participación política porque no tenemos un amparo con estas previsiones basadas en la temporalidad, en la eficacia que debe tener de forma inmediata por la preclusión de los plazos electorales, ¿no? Cada vez que se interpone un amparo electoral, quien gana, lo gana después de que ya terminó todo, ya se acabó, no hay forma de reponer a la persona, ¿no? Casos de Karin García, Aldana Padilla, del PPC, que fueron declarados fundados sus demandas, pero ya había terminado su mandato en el Congreso, no pudieron participar. Alcaldes que ya terminaron su mandato, entonces hay una problemática en el amparo electoral. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional concretamente a través de una medida cautelar es que, bueno, el caso concreto de esas dos candidaturas, me parece el señor Duberlí Rodríguez, con mi voto en contra, por cierto, pero yo respeto a la mayoría. Lo que ha dicho la mayoría técnicamente es de que ya precluyó una determinada etapa y por tanto ya no se puede estimar esa pretensión a través de la cautelar. Aunque por tanto, hubiese cometido un error el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, claro, puede haber cometido un error. Ya, vamos a suponer que lo cometió, pero ya no hay forma de poder reparar. Pero se ha pronunciado en la cautelar. Sí. Ahora, en el fondo, cuando lleguemos al fondo y dictemos una sentencia, probablemente ahí tengamos que determinar responsabilidades y también marcar... Pero ya habrán pasado las elecciones, seguramente. Es que por eso marcar una pauta para crear un amparo electoral que creo que sería interesante. De acuerdo. Como ocurre hoy en día, por ejemplo, en España, y eso quizás una omisión del legislador, hay un amparo electoral que dura 8 días, que creo que es eficaz. En cambio, en el nuestro, fíjese usted cuánto ha demorado el amparo de Duberlí Rodríguez y prácticamente ha sido porque tenemos una ausencia de un mecanismo intuitivo en lo que se refiere a este tipo de recursos. Hay otros temas que están en la mirada del TC. Uno tiene que ver con la responsabilidad penal de menores de edad, adolescentes de 16 y 17 años. Creo que han abordado ya ese tema ustedes. Sí, el día de hoy hemos abordado ese tema de los menores de edad. Y también otro tema bastante interesante que es sobre los jueces que sustancian el caso del expresidente Pedro Castillo. Son dos temas bastante interesantes que el tribunal tendrá que pronunciarse, ¿no? En el caso de menores de edad, ciertamente es una problemática transversal que implica no solamente un análisis jurídico, sino también un análisis sociológico, ¿no? En razón de tratar a personas que no tienen una mayoría de edad y esa viabilidad legal que la ley ha habilitado de que puedan ser sometidos a juicios y a cárceles como si fueran adultos, ¿no? Ese es un tema que se debatirá en el Tribunal Constitucional, ya se dio la audiencia el día de hoy, que ha sido bastante dilatada, bastante larga, y el tribunal seguramente en un plazo razonable se pronunciará al respecto, si declara constitucional o inconstitucional. Finalmente, otro tema sobre el cual queremos conocer su opinión, en tanto que magistrado del TC, tiene que ver con la libertad de prensa, puesto que entre las normas que el gobierno quiere que se apruebe en virtud de la concesión de facultades delegadas que el Congreso le hace, figura una que habla de la sanción a quienes divulguen información sensible. Y esto se refiere a información que proceda de documentos fiscales o judiciales durante fase de investigación. Y la formulación de esta norma hace pensar que los que van a ser sancionados son los funcionarios, fiscales o jueces que revelen informaciones en fase reservada, pero también los periodistas que las hagan públicas.
Su opinión sobre este tema. Bueno, como es un tema que probablemente sea objetado condicionalmente, yo lo que podría decir que en el derecho comparado, en efecto, la protección a la libertad de prensa y la confidencialidad y el secreto que deben ostentar los periodistas por ser la garantía de un sistema democrático, no podrían estar sujetos a un control, ¿no? Sería bastante peligroso, diría yo, pero habrá que ver qué plantea el Poder Ejecutivo al respecto. Como les digo, porque me corresponde finalmente determinar en algún momento si es cuestionable o no. Pero lo que sí puede hacer es decirnos qué dice la Constitución pero sí sobre los límites de la libertad de prensa. Pero lo que ocurre es que sí, que en efecto, si tú mismo acabas de decir es una información reservada, ¿sí? Entonces sí, pues reservada significa que no puede ser divulgada en determinado momento. Por los funcionarios públicos. Claro, pero eso es técnicamente del funcionario tutelar, de quien le corresponde cautelar la reserva de un hecho, ¿no? Porque ese hecho, por su divulgación, puede afectar honras, puede afectar el honor de otras personas cuando no están sujetos a ningún nivel de comprobación. Simplemente se quedan en una mera divulgación de una propaganda o de un hecho que falta todavía una corroboración. Entonces, en cualquier parte del planeta se entiende de que esa información que acopia un fiscal tiene que tener un alto nivel de reserva. Bueno, ¿no? pero si el fiscal o algún No, pero secretario... si el periodista la derrota, el periodista no puede estar exento a la misma responsabilidad ¿por qué? que el juez. Porque el periodista tiene otro nivel digamos, tiene otro estatus, ¿no? Al periodista, si consiguió el dato, perfecto, no sé, el dato es del periodista y el periodista está exento de cualquier tipo de responsabilidad. O sea que sería contrario, usted su voto, si llegara el caso, sería contrario a una ley que limite la libertad de prensa. Siempre me pones en una situación bastante difícil, bueno, y yo por venir en atención a Jenny, nomás me meto en problemas, pero en realidad sí, pues aquí, de alguna forma lo que digo es lo que pasa en el derecho comparado. O sea, que el derecho comparado, estos niveles que a veces sí ocasionan algunos problemas, bueno, el juez, no sé si fue el juez Marianello en la Argentina, sí, reservó unos audios que vinculaban a la hermana del presidente Milei. Sí. No, o sea, fíjense usted la magnitud de lo que significa la reserva. Entonces, sí, pues si es que se va a divulgar cada semana lo que los fiscales actúan, sí hay un problema. No sé si lo correcto sea una sanción o una destitución. Contra los fiscales, no contra los periodistas. No, es que es en el nivel de fiscal porque es quien custodia el hecho. Pero el periodista no, pues de ninguna forma, porque tiene otro nivel, es otro estatus, ¿no? La garantía de divulgar la información que conoce, que eso es trascendental en cualquier modelo también democrático constitucional. Así lo entiendo a priori. Así que veremos al final. Usted sabe perfectamente los casos recientes que hay en el Perú, que si no hubieran sido divulgados por la prensa, no se hubiera sabido nada. El caso de los Rolex quizás es el más notorio de los últimos tiempos. Pero ¿no? Veremos a ver qué llega, ¿no? ¿A qué llega? Bueno, pero en todo caso... Veremos a ver qué llega, ¿no? Porque al final no se va a quedar nuevamente en un evento, en una notición, como muchas cosas que pasan en el Perú y que al final terminan en el olvido. Y eso demuestra, pues... En todas las condenas de los políticos que se han producido en los últimos tiempos, ha habido informaciones de la prensa que los jueces han verificado técnicamente años después. No, estamos de acuerdo, pero vuelvo a decir, si algo dice el código que es reservado, entonces hay alguien que tiene ese deber de cautela, ¿no? Porque si no, entonces le cambiamos el nombre y no le colocamos situación de reserva. Entonces, ¿hay una problemática? Sí. Veremos cómo responde el gobierno frente a este tipo de situación para poder analizar si es que es razonable o no que se establezcan algunos tipos de controles. Pero sí creo categóricamente que eso no puede incidir en el ejercicio de la libertad de prensa de ninguna forma, ¿no? De acuerdo. En todo caso, si lo he comprendido bien, ¿usted cree que los funcionarios públicos, fiscales o jueces tienen obligaciones, están sometidos a todo funcionario público, pero que los periodistas que se enteran de algo, de una manera u otra, tienen libertad para divulgar, aunque eso irrite a los poderosos? No, yo creo que lamentablemente, no sé si yo creo que de ninguna forma, porque repito, el rol que cumple la prensa, aún con excesos, es trascendental para cualquier sistema democrático. Nos alegra mucho oírlo decir eso, que quede claro, pese a los excesos, es mejor que hayan esos excesos que lo contrario. Culminamos nuestra conversación con un tema también delicado, que es el golpe de Estado que se produjo en buena cuenta por obra de Pedro Castillo y que está a puertas de una decisión judicial. ¿Qué dice la Constitución sobre la figura de golpe de Estado? Yo sé que la palabra no
no aparece en nuestra Constitución, pero sí rebelión. Explíquenos, por favor. No, la Constitución no habla de un golpe de Estado, ¿no? Pero sí habla de cuando un gobierno se convierte en usurpador y toda la posibilidad de poder rechazarlo. Un golpe de Estado es un hecho, yo diría un acto político ilegal, ¿no? Inconstitucional, y por tanto merece un reproche de esta naturaleza. Ahora, que el golpe de Estado encaje en un delito ya es un tema bastante más complejo, ¿no? Porque requiere determinados presupuestos que el Código Penal establece. ¿Cuáles son esos presupuestos? Ahí tendrán que definir, es que la sala penal tendrá que definir si es que la rebelión la considera sobre la estructura de o la forma como el expresidente realizó el acto. Ese es un tema que va a estar, me imagino, sea cual fuera la decisión, a una polémica muy alta, y tendrá en un determinado momento que determinarse sobre la base de un principio fundamental, que es la legalidad y la tipicidad. Ahí tendremos que ver realmente si es que ocurre o no ocurre que este hecho, ese golpe de Estado, ese presidente golpista, también el comportamiento que ha hecho no solamente es un delito político, sino también es un delito penal. Veremos eso si es que realmente encaja. Pero sí el Tribunal Constitucional, ahí todavía no ha llegado, el día de hoy sí ha visto el tema de la sala que lo enjuicia, porque hay un abogado que señala que el presidente Castillo ha sido juzgado por jueces provisionales. Entonces, ese es un tema que vamos a tener que pronunciarnos, porque de acuerdo a lo que alega el abogado, el presidente de la República, a quien le corresponde ser juzgado, es por jueces titulares, en atención al principio de juez natural o juez predeterminado, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bastante espinoso que de alguna forma vamos a tener que pronunciarnos en algún momento. Es decir, cuando llegue eso... No, está acá, ya acaba de haber audiencia. Sí. El día de hoy ha habido audiencia. ¿Pero ya se ha presentado en un recurso ante ustedes? Sí, ya ha habido audiencia el día de hoy. La audiencia sobre el tema. Sobre este tema. Sobre este tema, porque hay un abogado que cuestiona al tribunal que ha enjuiciado a Pedro Castillo porque está compuesto por jueces provisionales, es decir, jueces superiores, siendo el presidente de la República el más alto dignatario y que, conforme al código, señala el abogado, le correspondería ser juzgado por jueces de su igual categoría o nivel en atención al principio de juez natural, que sería un juez titular supremo. Muy bien, muchas gracias por habernos contestado a 7 preguntas diferentes. ¿Sabes? Todas las ha contestado relativamente rápido, lo que nos ha permitido ganar tiempo y oírlo hasta el final. Muchas gracias por su presencia acá, magistrado Gustavo Gutiérrez Tigre, miembro del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches.